Súper, pues muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan y que, bueno, están compartiendo con nosotros este primer capítulo del podcast digital auspiciado por la consultoría de Roy. Me da mucho gusto compartir esta mesa después de tanto tiempo, sobre todo con personajes que ya tienen bastante trayectoria en la capacitación empresarial, sobre todo viéndola desde adentro y sobre todo también como capacitadores de muchos grupos. Y quiero darle primero la bienvenida a Alejandra Soria, que la voy a presentar. Ale Soria tiene 15 años en el sector de la industria automotriz como gerente de área de postventa. Asimismo, también tiene más de 5 años como consultora empresarial. Ale, bienvenida a Roy. Esta es tu casa. Muchas gracias, Patricio. Gracias a ti, Ale. Quiero también darle la bienvenida a Héctor Ramírez, que es también un impulsor muy importante desde Cancún, a la capacitación y a la formación, sobre todo de colaboradores de gran impacto. Héctor tiene más de 13 años de experiencia en la administración de empresas, marketing digital, actividades como también ventas, relaciones públicas, comunicación, cabildeo, o sea, temas muy plurales que al final del día impactan en la formación y productividad de nuestros colaboradores. Así que, sin más preámbulo, me gustaría, ya que nos conocemos todos y que, bueno, arrancamos esto y dándole la bienvenida a todos, que empecemos con un tema muy particular. Sobre todo, decidimos los tres llamarle a este podcast Comunicación y Liderazgo. Ale, desde tu punto de vista, ¿cómo ha estado impactando esta parte al interior de las empresas desde tu expertise? Muchas gracias. Bueno, lo más importante siempre en las empresas es la rentabilidad. Y esto está íntimamente ligado con la productividad. Y la productividad tiene que ver con los resultados. Y los resultados tienen que ver con los procesos. Y los procesos están a cargo, se gestionan por medio de las personas. Y muchas veces este talento humano lo damos ya por sentado y ya no continuamos con este trabajo para que sigamos creciendo. Y hay que recordar que todo aquello que no se hace en conciencia, en automático va decreciendo, o evoluciona o involuciona. Entonces, aquí la parte de que esta gestión empresarial esté centrada en lo más importante, que es la persona, el talento humano, bueno, ¿y cómo se relaciona? Todo comunica, decía Erickson, todo comunica. Entonces, en este sentido de la persona interactúa y estas conexiones son la comunicación como tal. Y esta comunicación es la que al final de cuentas va a estar liderada. Siempre esta interacción entre las personas en una empresa va a estar como con un guía o alguien que de alguna manera va a marcar una pauta que va a permitir que todos se vayan alineando. Entonces, para mí el tema de la comunicación y de liderazgo son básicos en cualquier empresa. De hecho, me atrevería a decir que marcan su fortaleza, su ventaja competitiva y sobre todo su éxito. Gracias, Ale. Héctor, volviendo a esta misma línea y retomando el comentario de lo más importante de las organizaciones, como acertadamente lo comentaba Ale, es el capital humano. ¿Qué estrategias podemos encontrar en el mercado que pudieran impactar para que pudiéramos generar colaboradores líderes que contagien a más colaboradores y así fortalecer la empresa desde todos los anillos? Bueno, primero, muchas gracias por la introducción, Patricio, y a las personas que nos están escuchando. Desde mi muy particular punto de vista y la experiencia que yo he tenido todo empieza, como bien dice Ale, de liderazgo, ¿no? El invertir en el capital humano es invertir en el crecimiento de tu empresa. Entonces, y la comunicación asertiva que viene desde el liderazgo o desde la cabeza en las instituciones, en las empresas, en las organizaciones, impacta hacia los resultados de la empresa. Lo que me ha tocado ver y lo que nos ha estado funcionando, lo que estamos haciendo es no solamente es implementar un proceso, implementar una estrategia, si no lo puedes comunicar y esto no puede llegar al oído de tus colaboradores y que ellos estén a bordo con lo que tú quieres hacer para tu empresa, pues puedes hacer 1000 procesos, puedes implementar nuevas tecnologías, puedes poner un ISO, puedes hacer procesos, pero si las personas no lo puedes comunicar y no tienes esta habilidad de poderlos liderar y que
compren la propuesta de lo que tú estás haciendo y no solamente la compren, sino que la hagan suya para que se puedan autorrealizar a través de lo que estás haciendo en la empresa, es muy difícil que puedas aterrizar algún proyecto, porque entonces es una persona diciéndote qué es lo que tienes que hacer, a diferencia de estamos trabajando todos para ir hacia el mismo lado. Entonces, como también lo estaba comentando Ale, las empresas que invierten en el capital humano están invirtiendo en la productividad de la empresa, porque esto hace que tengan una mayor adherencia, una mayor lealtad. Están viendo que están invirtiendo en ellos, no nada más, como se podría decir, están tratando de usarme para llegar a un fin, sino están invirtiendo en mí para que como equipo alcancemos. Entonces, y siempre una persona capacitada vale más que una que no lo está, porque una persona que no está capacitada y que no tiene el conocimiento, pues uno termina haciendo el trabajo porque esa persona no lo puede hacer. Entonces, el delegar una función se vuelve muy complejo y viene este término de estar utilizando un micromanagement, ¿no? Para poder aterrizar o poder hacer lo que tú estás tratando de insertar en tu empresa. Entonces, es importantísimo el capital humano y estrategias hay muchas, pero yo creo que la más importante es que lo compre. El primero quien tiene que comprar la idea y sentirse empieza de arriba hacia abajo. O sea, si el liderazgo o la cabeza de las empresas está consciente de que la inversión en el capital humano es la mejor inversión que puede hacer en su empresa, después de ahí vienen el resto de las ideas, implementaciones, tecnologías. Entonces, concuerdo mucho con Ale en que una persona realizada en su trabajo se vuelve muy rentable para la empresa, porque aparte va con gusto, trabaja con gusto, es más eficiente. Ese sería más o menos mi comentario. Héctor, te me adelantaste, pero está muy bien porque al final del día aquí tenemos, bueno, tenemos casi pues más de una década de experiencia en la cuestión de la consultoría. Y hay un mito que dicen que en la práctica de repente es medio complicado vender la capacitación, ¿no? Tú comentabas que el primero que se tiene que dar cuenta, pues es en este caso los directivos para poder en este caso visualizar el impacto que realmente. Dentro de tu experiencia, Ale, ¿cuál ha sido lo más complicado para convencer o en este caso para poder cerrar esta línea? Y si es cierto que todavía existe, porque yo entiendo que los tiempos van cambiando y cada vez tanto los procesos de selección como también el tema de la capacitación se ha vuelto estratégico en la planeación de las empresas. Pero, ¿qué tan difícil es hoy en día ser un consultor si realmente las empresas sí convidan con este valor? Sí, claro. Hay una tendencia, como bien lo dejas ver, de que se delega esto en recursos humanos. Y entonces le dicen a recursos humanos, bueno, pues tú te encargas de traer a la gente adecuada, tú te encargas de pagarle, de que esté contenta y de motivarlos. Entonces ya, ¿no? Entonces se vuelve como el Departamento de Recursos Humanos, que además en el día a día se queda con mucha carga administrativa también y hacen esto, jalar el perfil que consideran más adecuado para el puesto, pagar a tiempo, tener los bonos, hacer un poquito de incentivos, hacer un poquito de motivación, pero se quedan hasta ahí. Y entonces nos perdemos mucho en esto que decía Héctor, en que realmente el colaborador se realice en lo que hace y dé lo mejor de sí. Y entonces ahí está lo que mencionaba al inicio de la ventaja competitiva. Este sentido de pertenencia o este compromiso es lo que al final de cuentas va a hacer que la empresa sea diferente y tenga mejores resultados. Y por supuesto que cuando habla Héctor y dice primero los dueños, primero los directivos, primero los socios, ahí es donde empieza este tema complejo del que tú hablas, Patricio, porque cuando tú llegas vas a encontrarte justamente con el Departamento de Recursos Humanos, que va a tener un presupuesto y necesitas más bien estas conferencias o estos talleres de sensibilización con los directivos, con los gerentes, con los medios, con los líderes medios, también esto es súper importante, por ejemplo, en líneas de producción son clave y, por supuesto, a nivel directivo, para que ellos puedan darse cuenta que muchas veces ni siquiera nos conocemos, ni siquiera sabemos qué tipo de líder soy yo como directivo, como dueño, como socio, como gerente. Y entonces, si yo no conozco mis fortalezas, si yo no sé qué estilo de liderazgo es en el que me puedo apoyar para hacer que mi equipo pueda hacer esta sinergia, pues menos voy a tener la sensibilidad de saber
quién es bueno para qué y cómo los integro. Entonces, esta primera sensibilización, los directivos va en que se den cuenta que somos diferentes y que no somos ni buenos ni malos, que son diferentes tipos de liderazgo, que cada quien tiene sus características, sus fortalezas, y que si yo me apoyo en las mías, me va a ir bien. Y que si soy capaz de que todos los que están a mi alrededor puedo identificar y ayudarles a que ellos mismos vean sus propias fortalezas, la integración que se hace en el equipo lleva realmente a la colaboración y no hay resultado en una empresa sin colaboración. Ya este tema de primero yo o de esta competitividad ya no es funcional, así como ya no es funcional un liderazgo de autoridad, bueno, porque soy el jefe, ya no funciona esto. O sea, lo que realmente funciona es la conexión, y ahí regresamos a tu introducción, la conexión que es a través de la comunicación. ¿Y quién lo empieza a hacer? El líder. Pero al final de cuentas todos se van a volver líderes. Realmente el líder lo que hace es que haya más líderes y que cada uno, dado que se conoce bien, dado que puede apoyarse en sus fortalezas, dado que puede complementar y puede hacer más, entonces ahí es donde está pero el primero que se da cuenta es el directivo a través de estos talleres o de estas pláticas o estos acercamientos de sensibilización donde dice, sí, oye, ¿qué tipo de líder soy? Y sí, de veras, ¿cómo me complemento? Y sí, yo necesito que mi brazo derecho tenga estas características, claro, para no sufrirle, para hacerlo más fácil. Claro, empieza a ver estas bondades y entonces ya pueden permearlo y decir, claro, que todos conozcan quiénes son desde este desarrollo humano, qué los hace diferentes y cómo se pueden integrar y sobre todo cómo pueden mejorar la comunicación, porque aquí todos creemos que tenemos la razón y que además lo decimos de la mejor manera, ¿no? Eso es como algo que lo traemos cada persona, ¿no? Y necesitamos darnos cuenta que comunicar lo que quiero decir no significa nada más tener un emisor, un receptor y un mensaje, que requiere la construcción de un canal de confianza, porque si no yo digo una cosa y el otro entiende otra. Se hacen unos malos entendidos tremendos y luego en la práctica lo que tenemos, regresando a esta pregunta tan maravillosa que haces, Patricio, es, ¿qué pasa? No trabajamos en equipo interdepartamentos, ¿no? O sea, el área de una área no convive con la otra, o en lugar de tener esta comunicación para que podamos resolver el problema es, no, yo necesito ser el que resuelva y el que se note que yo lo hice y que yo gané. O sea, nos metemos en cosas muy humanas que realmente no nos llevan a ningún lado y que nos volvemos más humanos cuando tocamos con esta vulnerabilidad de aquí tengo esta situación y necesito su apoyo para poderla solucionar entre todos. Incluso se vuelve hasta más fácil. Me gusta mucho y fíjate que rescato, además de todo lo que comentaste, me quedó muy grabado dos palabras y vamos a coincidir todos. Comentaste muchas veces humano, que es como están complementadas las empresas, y equipo, ¿no? Muchas veces, y nos lo han dicho en varias ocasiones, las empresas, las compañías, los proyectos van por trofeo, por llamarlo así, no por medallas individuales, ¿no? O sea, y muchas veces caemos en este ciclo vicioso de decir, es que ¿por qué voy a darle la capacitación a él? ¿Por qué? O sea, cada engrane en las empresas creo que tiene una razón de ser y sobre todo permite este funcionamiento para que se puedan hacer los proyectos, cumplir las metas y sean más eficientes. Héctor, ¿qué pudiéramos platicar sobre todo en industrias? Digo, Ale está en una industria pues que está complicada, digo, ya más de 10 años en la industria del sector automotriz, pues bueno, aquí en Guanajuato pues ya tiene bastante tiempo creciendo, aprendiendo, pero tú, Héctor, te has desarrollado también en sectores como el farmacéutico, como el tema de las ventas, como el tema de más habilidades blandas, ¿no? ¿Qué tan complicado de repente se vuelve esta interlocución primero, como bien dice Ale, con los CEOs o con los directores generales, para que ellos tomen las riendas y lo vean como un compromiso, ¿no? Y así lo permeen hacia abajo, de que es una inversión, o sea, y sobre todo cambiar esta palabra, ¿no? Que dicen, es que voy a gastar. No, espérame, es una inversión, porque eso te tiene que dar cierta rentabilidad. ¿Tú qué opinas, Héctor? Ahorita, rentabilidad es la palabra que a los dueños les encanta escuchar.
¿no? Y una inversión, cuando tú inviertes es que vas a tener algo en retorno, por eso se llama eh, rendimiento, ¿no? O sea, yo le invierto algo y cuánto es lo que me va a regresar. Ahora, afortunadamente, ya hay muchas herramientas para poder medir este retorno de la parte de inversión en capital humano. O sea, no nada más estoy invirtiendo, porque eso también pasaba, ¿no? O antes se medía mucho el gasto, o estaba dentro en el estado de resultados poníamos el gasto en capacitación. Entonces, esta palabra de hablar con los dueños y con los directivos en un tema de inversión es muy importante. Por ejemplo, yo también estuve muchos años en automotriz y estuve, como tú comentabas, en farmacéutico, viendo fuerzas de ventas, y vendedor al que no capacitabas técnicamente en habilidades blandas y que no dabas seguimiento a esta capacitación, lo podías medir en su porcentaje de cierre, en el tiempo en el cual podía estar con un cliente dentro del piso, en temas de reclamos, si regresaban o no los clientes a volver a hablar con él, en sus ventas incrementales. O sea, el tema es que ya hay maneras de medir esta rentabilidad a través de una capacitación. Entonces, si no está hoy dentro del centro de las organizaciones el invertir en el capital humano, también ya es una desventaja. Ya ni siquiera quiero tener una ventaja competitiva. La tecnología, y después de lo que vivimos con la pandemia, ha venido a revolucionar la cantidad de conocimiento que se tiene que estar adquiriendo las empresas a diario para mantenerse a flote. Este es un tema bien importante. En la parte de marketing digital, por ejemplo, ahorita todas las empresas, cuando vino la pandemia, ¿qué vamos a hacer en el marketing digital y cómo hacemos ventas digitales? Vino a través, o sea, se gestó a través de que empezó la pandemia y que ya no estaba recibiendo clientes en tus pisos, no estaban llegando los servicios directos de la manera tradicional. ¿Y qué crees? La mayor parte de las empresas, industrias hasta el día de hoy no tienen las capacidades dentro de sus empresas para haber atacado este cambio al mundo digital. Incluso los que sí las tienen, está cambiando tanto la tecnología a diario que si no tienes una mejora continua, o como le dicen los japoneses, que Ale y yo compartimos, que estuvimos trabajando con Honda, con Toyota, y tenemos mucho esta parte japonesa del Kaizen, de la mejora continua. Si esto no está dentro del core de tu empresa, va a llegar en el momento en el que los que sí la tienen te llevan 2, 3 pasos adelante, ¿no? Hablando de CRMs, y me voy a salir un poquito, pero para tratar de aterrizarlo. Desde oye, ¿y qué es un CRM en una empresa? Pues que lo lleve el millennial, ¿no? Es más, me regreso, no un CRM, las redes sociales. Al millennial ponle a llevar las redes sociales, ¿no? Y oye, es muy complejo porque estás hablando de una comunidad que tiene interacción, en la cual hablan de ti, de tu empresa, de cómo interactúas, refleja la imagen de tu empresa y qué es lo que estás tratando. Entonces, si no le das esa capacitación a esa persona que estás poniendo porque crees que como ya conoce un poquito o nació en el mundo digital, pues más que beneficiarte te puede perjudicar. Entonces, sí es sumamente importante que no nada más sea verlo como una ventaja competitiva, y que sí se puede medir hoy un retorno sobre la inversión. O sea, se puede medir un retorno sobre la inversión en capacitación. Hay muchas consultorías que te firman ese retorno, porque no nada más los consultores, o en algunos casos algunos coaches, pero más las consultorías. Yo te daba la consultoría y te decía, oye, pues esto es lo que tendrías que hacer y estoy viendo tu empresa, y ahí nos quedábamos, ¿no? Y te entrego aquí un diagnóstico de tu empresa. Ya hay muchas consultorías que no se quedan ahí, sino que van hacia la parte de operarlo, implementarlo y medir el rendimiento de esa inversión. Entonces, si lo que está buscando una empresa, oye, ¿qué curso le puedo dar a mis empleados? Pues para que estén tranquilos, eso se queda muy corto. O sea, sí tiene que ser parte integral de las empresas el tener
una mejora continua y estar capacitando a su personal y dedicarle el tiempo, porque después a todos nos gana la operación. O sea, sí tiene que tener una parte importante de tiempo programada dentro de la planeación estratégica de las empresas, el estar capacitando continuamente a su personal. No sé si iba por ahí, Pato. Súper bien, ¿no? Y ustedes coincidirán que la pandemia nos ha enseñado, como bien la citabas tú, Héctor, a que ya no es una complicación el tema de la virtualidad, el tema del online. Hoy en día, tan solo Roy tiene aliados muy fuertes que traen capacitaciones internacionales, las conjugas con un tema de operación local, y este nuevo modelo que creo que me hace mucho sentido hoy en día, porque no es lo mismo que las personas se capaciten únicamente, se vayan a operar y no hay un seguimiento, ¿no? No hay un seguimiento, no hay una curva de aprendizaje que diga, no, sabes que dentro de la implementación no es así de esa manera, ¿no? O sea, la teoría, la técnica, la práctica la haces así, pero dentro de la implementación muchas cosas pueden ahora sí que ser factor de que no se ejecute bien la estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé tanto, Ale, volviendo contigo, qué tanto ha sido ahora sí el impacto de estas capacitaciones? Porque hoy en día podemos promover capacitaciones híbridas, ¿no? Porque muchas veces también es que no tienen tiempo, ellos prefieren sus 8 horas irse a su casa, y entendido, porque pues somos humanos, ¿no? Pero al final del día, todos buscas el tiempo, la manera, este tipo de herramientas que permitan a los colaboradores también sentirse como escuchados, atendidos y sobre todo cuidados, como decían al principio. ¿Cómo ha impactado esta parte de lo digital hoy en día en la capacitación para las empresas y en la formación de colaboradores? Creo que muy favorablemente. No, no es más bien creo, con la certeza de lo que hemos vivido, que es muy favorable. Antes de eso, tocaron ambos la palabra clave o las palabras clave, planeación estratégica, ¿no? Y esto no quiero dejarlo pasar porque la planeación estratégica de verdad se le invierte mucho. Ahí están todos haciendo sus pronósticos, presupuestos, cuánto vamos a gastar, cómo vamos a cuidar el costo, la utilidad, el marketing. Bueno, es un trabajo fuerte, ¿no? Definiendo objetivos, definiendo rutas. La verdad es que es un trabajo muy bueno. La mayoría de los casos es muy bueno y de hecho es la temporada en la que se hace, ¿no? Estamos en temporada de planeación estratégica. ¿Y qué pasa? Que vas avanzando y de repente entra la frustración de no se está logrando, pero le estamos echando todas las ganas y estamos teniendo todos los recursos y aquí va. ¿Y cuál creen que es el factor que no se consideró? El factor humano. Y ahí la importancia de que esto no es magia, esto es un proceso. Requieres trabajar con tu gente, o sea, no pretendas que metes un fin de semana a tu equipo de trabajo, una capacitación intensiva y ya los tienes súper unidos, integrados, en colaboración, sabiéndose apoyar y sabiéndose comunicar. No. Me encantaría decir que funciona así, pero no es así. O sea, este tipo de encuentros ayudan mucho a sensibilizarnos y a darnos este sentido y esta guía de hacia dónde queremos ir, pero realmente este trabajo es continuo. Y aquí viene lo que tú me decías, Patricio. ¿Cómo hago un trabajo continuo con todas las complicaciones de la operatividad que hablaba Héctor? Ok, el modelo híbrido es ideal, porque entonces tú tienes este encuentro en un taller para ir marcando como esta ruta o esta pauta, pero ¿cómo da seguimiento? Este tipo de plataformas son maravillosas. Te encuentras 1 hora a la semana, 2 horas a la semana por este medio. Oye, sí, que le voy a dedicar más tiempo porque algunas empresas lo incluyen dentro de su horario, otras le piden al colaborador que dé como este plus porque al final de cuentas es en su propio beneficio. Pero cuando lo empiezan a hacer, a lo mejor las primeras veces van a regañadientes, pero una vez que ya lo están viviendo, se dan cuenta de, wow, o sea, me estoy dando cuenta de quién soy yo, de cómo interactúo con los demás, le sigo y con más entusiasmo porque esto no nada más me sirve aquí en la empresa. Resulta que puedo mejorar mi calidad de vida en otros lados, ¿no? Puedo dedicarme más a mí o, por ejemplo, si tengo familia, lo puedo aprovechar en mi familia. Entonces, la verdad es que estas plataformas lo que hacen es optimizar tiempo. Porque aunque estés en la misma ciudad, si tú tienes una capacitación de 1 hora y te tienes que desplazar, ya se volvieron 3 horas. Sin embargo, si hablamos de una plataforma digital, desde donde estés te conectas y se vuelve tu hora muy efectiva.
Y realmente estas plataformas también tienen un secreto que les voy a confesar. Los empresarios o los equipos de trabajo, cuando no se están viendo cara a cara, les permite como ser más auténticos. Les abre la confianza. Es más difícil romper esa barrera, ese hielo, en vivo y a todo color, porque ahí está el jefe, ahí está mi compañero, ahí está no sé quién, a hacerlo a través de la plataforma. A través de la plataforma es más rápido el proceso de entrar en esta confianza para poder decir los problemas que yo veo son estos, porque lo que se hace en este tipo de trabajo es cómo llegamos a acuerdos. Y probablemente me digan, ¿y en las empresas para qué quiero llegar a acuerdos? Bueno, nada más que los acuerdos son las políticas, los procedimientos, tus procesos, esos son tus acuerdos. Ese es tu marco de referencia y ese es tu medio de comunicación. Ahí están tus límites. ¿De dónde a dónde se puede desplazar el colaborador? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde está su parte de contribución? ¿Hasta dónde puede apoyar y dónde recibe? Y permitir este flujo es lo que se hace a través de acuerdos. Y estos acuerdos son a través de la comunicación. Y esta comunicación es a través de practicarla. ¿Y dónde lo practicamos? A través de estas plataformas virtuales donde nos vamos encarrilando en estas habilidades de liderazgo y también en esto presencial donde podemos hacer un trabajo que no se puede hacer tal vez por medio de la plataforma. Porque hay cierto trabajo lúdico, como por ejemplo un rally empresarial, que no te lo puedo hacer por medio del Zoom. Sin embargo, ya después de previo trabajo, puedes hacerlo con una mayor profundidad para que lo que trabajes en el juego, porque además la noticia que todos sabemos es el ser humano aprende jugando. O sea, no aprendemos estudiando, no aprendemos esforzándonos, aprendemos jugando. Entonces, muchas habilidades. Aquí es como la teoría y nos vamos a la práctica a través del juego. Y ahí nos queda la experiencia y se introyecta el conocimiento de otra manera. Y dices, si funciona, vale la pena, entonces implementarlo. Y así es como puedes complementar estas dos formas de dar los talleres o las capacitaciones, tanto presencial, como sintiendo la energía, como virtual, aprovechando las plataformas. Fíjate que es muy importante lo que comentas, porque bueno, tan solo cuando estuvimos en la pandemia, que arrancó en marzo de 2020, en México ya formalmente, y todos decíamos, son 3 meses, ¿no? Como lo que pasó en influenza, no va a pasar nada. Empezó a escalar y todos en caos. Las universidades, también los propios muchachos, hubo un impacto fuerte, porque no estábamos acostumbrados a la virtualidad, Y creo que esta parte que comentas es súper importante, el cómo generas genuinamente el interés para que las personas lo tomen de forma híbrida, ¿no? Porque muchas de las veces estamos tan acostumbrados a un sistema escolarizado de que si no estoy en un salón con mis amigos, no aprendo, ¿no? Y ahorita hemos dado y tuvimos que ser obligados a utilizar este tipo de plataformas y ya no hay pretextos, ya no hay pretextos. Héctor, me gustaría que nos platicara sobre todo, digo, hacia dónde va hoy en día la capacitación y qué servicios nos puede ofrecer ROI, sobre todo, o cuál es la visión de ROI. La visión de ROI, sobre todo, de forma integral, ¿qué puede ofrecernos ROI y hacia dónde va? Pues bueno, de entrada creo que lo que comenta, o sea, hay que entender qué es lo que necesitas en tu empresa. Entonces, Ale, como nuestra líder en el tema de desarrollo empresarial, lo que nosotros estamos empezando a ofertar hacia nuestros clientes es esto que te está comentando Ale. Y ahorita que lo estabas platicando y a mí me llegó la idea de, oye, a lo mejor y los que nos están escuchando o en el momento que alguien esté revisitando este podcast, estamos hablando de empresas, estamos hablando de organizaciones, pero esto va de 2 personas, ¿no? O sea, hay organizaciones de 2 personas. Y esta comunicación, si tú la estableces desde que estás creando tu nueva empresa, o tu nuevo negocio o tu changarrito hasta multinacionales, esta labor, como ya lo habíamos comentado, es empezar desde ahí. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo nosotros? Es primero entender, porque lo que hacemos es hacer un descubrimiento, ¿no? En dónde estás parado. Antes de poderte decir qué es lo que te vamos a ofrecer,
y también con nuestro líder en comunicación empresarial, ¿no? Una parte de desarrollo empresarial y otra parte de comunicación empresarial, consultoría en ventas, pero no es abrir una cartera. Creo que lo más importante de lo que hacemos nosotros es entender las necesidades de la empresa en el tema de desarrollo empresarial desde el capital humano, ¿no? Esa es una parte. Entonces, desde cursos, asesorías 1 en 1, cursos y talleres en las empresas con seguimiento e implementación. ROI es un consorcio de empresarios y de empresas especializadas en diferentes puntos, y en este caso Ale pues es nuestra experta en el desarrollo empresarial desde la parte humana, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecemos? Primero esto, entender cuál es la necesidad de la empresa. Entonces, si una empresa lo que está buscando es desarrollar su capital humano, va a la cara de Ale y va al frente de ROI para entender primero cuál es la necesidad, y a partir de ahí dar un ofrecimiento de qué es lo que podríamos trabajar. Tenemos también la parte, por ejemplo, los cursos. No nada más tenemos desarrollo empresarial, estamos en asociación con la Universidad Santa Fe en Guanajuato, que son partners, tienen implementación, por ejemplo, con Apple Education. Entonces, desarrollo instruccional por si quieres hacer plataformas de e-learning, porque quieres capacitar a tu personal en lo que no están ofertando por fuera y tú quieres desarrollar cursos específicos para tus empresas. Eso es algo que también podemos hacer. Si quieres incrementar las ventas y capacitar a tus vendedores, también tenemos cursos para hacerlo, pero lo más importante, y regresando al tema en el que estábamos de la comunicación y liderazgo, es regresar a que todo lo que podamos hacer nosotros o que se pueda estar ofertando virtualmente, presencialmente, si las personas que están haciendo esa inversión, si lo ven como una inversión y lo llevan a cabo como tal y entran dentro del proceso de esta implantación y de bajarlo a todos sus equipos, ahí es cuando, sin importar qué tipo de curso sea y cuánto se esté invirtiendo, es cuando sí tienen un retorno. Y la diferencia con lo que nosotros hacemos es eso. Nuestro nombre de ROI es en inglés. ¿Por qué? Porque cabía muy bien como lo manejan en Estados Unidos, que es Return on Investment Engine, es el motor para el retorno sobre la inversión. Todo lo que hacemos nosotros es con la intención de que al final, para los dueños, para el de changarrito, hasta para multinacionales, puedan ver sus inversiones y puedan tener un impacto en lo que se le llama el bottom line, o la última línea del estado de resultados, que es un retorno de lo que habíamos platicado. Entonces, la oferta que tenemos es muy especializada hacia, primero, descubrir y entender qué es lo que necesitan. Tenemos financieros, comunicólogos, semiólogos, tenemos especialistas en marketing digital, tenemos pedagogos con doctorados dentro del equipo de ROI. Entonces, todo lo que conforma ROI no tenemos una persona que se repita, porque lo que tratamos de hacer fue entender que entre estas diferencias podemos impactar mejor y apoyar mejor a las empresas. Y no es que queramos abarcar más, sino hacer un tema 360, es decir, empezar desde cómo poder generar clientes potenciales hasta cómo los vendes y después cómo haces que tengan esta lealtad. Y lo más importante es que en todo lo que nosotros hacemos, si no hay una capacitación, es muy difícil hacer cualquier tipo de implementación o resolver algo en una empresa. Entonces, más que hablar o que esto suene a un anuncio de qué es lo que hacemos nosotros, estamos convencidos primero en ROI, que empieza en la persona y empieza en el liderazgo. Entonces, por eso es que, aparte de este podcast que tú lidereas, es cómo podemos empezar a decirle a las personas y que vean el valor de invertir en su gente para que a través de su gente alcancen la rentabilidad. Entonces, y la tecnología, o sea, esa es la otra bien importante. Ahorita,
creo que tú los conociste, hay empresas transnacionales que están haciendo cursos con universidades de mucho renombre que están ahora al alcance de las empresas, desde pequeñas hasta muy grandes, de poder tener cursos. Voy a hablar en general. Harvard, por ejemplo, tú ya puedes entrar a ver todos los programas que tiene Harvard y puedes ver toda la currícula, entrar a ver qué es todo lo que te están ofreciendo. No te dan el título, ese se paga, pero ya puedes accesar a ellos. Y ahora ya hay empresas que te están dando cursos validados por un Harvard, validados por un MIT, validados por un Boston College, validados por múltiples universidades que están muy accesibles a las empresas, pero si no hay quien lo facilite y quien tenga el conocimiento que una vez que ya lo impartiste, lo puedas implementar, ejecutar y medir, se queda ahí, ¿no? O se queda nada más en la persona que lo tomó y sí lo puede llevar a la vida, como lo estaba comentando Ale, pero dicen que si no se mide, no se controla. Entonces, ahí es en donde está la diferencia con lo que nosotros hacemos, que es poderlo medir y presentarle a los dueños de los changarros qué es lo que está regresando, ¿no? Totalmente de acuerdo, amigo, y creo que Ale y tu servidor convidamos en esto y la verdad yo me siento muy orgulloso de poder ahora sí que articular este tipo de esfuerzos, ser facilitador, porque este tipo de mesas, además de que aprendes, pues contagias, ¿no? Equipos multidisciplinarios, queriendo salir del ordinario para poder generar equipos de alto rendimiento. Creo que pues es una mística que los tres tenemos y qué padre, y, pues, y ojalá que, bueno, no ojalá, vamos a seguir el próximo año, ¿sí? Con más capítulos y sobre todo posicionando las buenas herramientas que hacen de las empresas de Guanajuato y de México, pues motor fuerte y de desarrollo. Ya llegamos a la media, como lo traíamos. Me gustaría darles la palabra ya para concluir, pero si tú me lo permites, Héctor, me gustaría que cerrara Ale. Entonces, regreso contigo, hacemos conclusiones y que Ale dé por clausurado este primer capítulo. ¿Les parece? De acuerdo. Adelante, Héctor. ¿Qué concluimos? ¿Qué nos llevamos? Y sobre todo, ¿cuál sería el mensaje principal que le daríamos hoy en día a las empresas? Estamos en cierre, ¿sí? Ya el 2023, a lo mejor el 2022 todavía hay un pretexto de decir, no, es que la pandemia, es que esto, espérame, déjame, me acomodo. Ya nos acomodamos y ahora sí tenemos que empezarnos a visualizar hacia 2023. Hablábamos de planeación, hablamos de liderazgo, de comunicación y de lo importante que es el capital de humano. Cerremos, Héctor, ¿con qué mensaje? Mi papá siempre me decía, da el mensaje al menos 3 veces para que se quede grabado. Entonces, invertir en capital humano. O sea, una empresa que no está invirtiendo en su capital humano no va a crecer y no va a haber los cambios necesarios porque las personas, si no inviertes en el capital humano, pues no hay cambio. Entonces, creo que es muy importante. No es un tema de planeación, es un tema de voluntad y es un tema de que esté impregnado dentro de la visión, la misión y los valores de las empresas, en que el capital humano se tiene que ver como una inversión, no cuando nos está yendo bien, sino como una constante y una mejora continua para que las principales empresas y las transnacionales, las que conocemos todos, es en lo que más invierten y están constantemente capacitando a sus personas y más hoy en día por este cambio en lo digital. O sea, empresas que no le están invirtiendo al capital humano y al mismo tiempo a la tecnología, pues lo estamos viendo qué fue lo que pasó en la pandemia. Las empresas que no estaban preparadas para este cambio, pues hubo muchas empresas que no sobrevivieron. Y las que ya tenían un conocimiento o parte de su negocio estaba hecho hacia la parte digital, son las que están ahorita prosperando. Entonces, el invertir en capital humano tiene que ser una constante dentro de cualquier organización y como personas, el estarte actualizando constantemente en lo que tú estés y más por este cambios tan rápidos que estamos viendo en la manera en la que gira el mundo, ¿no? Y sí, como tú decías, quien tiene que cerrar y la estrella del show, pues es Ale y quien tiene el mayor conocimiento y que nos puede platicar un poquito de qué recomendaciones para las empresas en tema de desarrollo humano y liderazgo, pues es Ale. Entonces, Ale, para cerrar este primer capítulo, que también muy contento de compartirlo con ustedes dos, que aparte los admiro mucho,
Pues qué lindo que cierre quien empieza. Adelante, Ale. Muchas gracias a ambos. La verdad es que yo también tengo que externar que es un placer compartir estos momentos con ustedes y también con quienes están conectando. Creo que lo que voy a enfatizar el día de hoy es justo nuestro título. Esta gestión empresarial. Todos los que llegamos a tener un puesto del cual depende gente, depende proceso, depende resultados, tenemos que tener muy claro que herramientas básicas van a ser el liderazgo y la comunicación. Y que para que podamos hacer un buen uso de este liderazgo y podamos comunicarnos, que pueda llegar ese mensaje, necesitamos el conocernos. Estas herramientas de autoconocimiento, más allá de que suenen como a motivación de un día, no, es este conocimiento de la persona que te permite estructurar un proyecto de vida y que cada una de tus acciones tenga sentido. Porque solo así vamos a lograr esta realización de la que hablaba Héctor en nuestro trabajo. Y sobre todo, solo así voy a poderme yo como ser humano alinearme a la empresa. Porque aquí necesitamos identificarnos con los valores. Entonces, los valores de la empresa se alinean con los valores de los colaboradores. Solo así existe un sentido de pertenencia. Y el genuino compromiso, así como la colaboración, vienen de este sentido de pertenencia. Y este sentido de pertenencia, si le cambiamos un poquito la frase, porque luego resulta que ya está como muy nombrada a tal grado de que ya se nos va, que es algo muy importante, lo voy a poner como la cultura empresarial. Esta cultura empresarial, y me voy a ver muy romántica, como visión de cambiar el mundo. Esta cultura empresarial que lo que hace es que te sientas en respeto, en confianza, apoyado, que sientas este logro cuando realmente alcanzamos los objetivos, alcanzamos las metas y que te permite a ti sacar tu mejor versión y que te permite a ti, fuera del trabajo también, ser esa mejor versión. Si hay una manera para mí de cambiar el mundo, es a través de estas 8 horas de trabajo que todos nos aventamos y que a veces son mucho más, donde a través de conocerme y de ahí sacar lo mejor de mí a favor de un colectivo, a favor de esta rentabilidad, cómo esto me cambia la vida. Pero me cambia la vida no solo en que me va mejor profesionalmente, me cambia la vida porque soy un mejor ser humano. Y realmente de eso se trata de que podamos hacer un cambio, que con lo que somos, con lo que tenemos, con las posibilidades que están a nuestro alrededor, cómo realmente impactamos para tener un presente que marque la ruta de un futuro mejor. No me quiero como con un futuro mejor, sino desde tu presente, desde esta comunicación, desde este liderazgo, desde lo que gestionas hoy, que mínimo, por favor, gestiona tus emociones. Desde lo que gestionas hoy, ¿cómo puedes realmente hacer en este presente algo que vaya a continuar, que vaya a perdurar en el futuro y que vaya a generar realmente una evolución, una mejora? Eso es para mí lo que podemos hacer a través de la consultoría, a través de la capacitación. No es solo tener colaboradores felices, que la verdad sí se trata de que se realicen, de que sean plenos. No es solo alcanzar esta rentabilidad, que por supuesto es el interés y la razón de ser de cualquier empresa, es que recordemos que somos seres humanos, que se trata de ser buenas personas, estas buenas personas que realmente pueden impactar en su comunidad, dando lo mejor de sí y haciendo estas pequeñas cosas que van a generar cambios. Totalmente de acuerdo y agradecido mutuo, y sobre todo arrancar este primer podcast con tan poderosos mensajes que tengan que ver, no nada más en ver a los colaboradores como una nómina, como una pieza, no, como es una parte humana y la más importante de las empresas, y la más importante de las empresas. Se nos acabó el tiempo. Ale, Héctor, muchísimas gracias. Yo si tú me lo permites, Héctor, también agradecerle a las personas que hacen posible, Ana, Gerardo, Noemí, que están atrás de este podcast, pero que están colaborando y sumando para que esta comunidad pueda ser grande y sobre todo nos van a escuchar fuerte y claro el próximo año. Les pedimos también que visiten la página de internet
roie.mx, R-O-I-E, así es, ¿verdad? R-O-I-E. Y se enteren sobre todo de los cursos que vamos a estar posicionando. Ale es nuestra cara aquí en Guanajuato y Ale está promoviendo un curso que está súper interesante, que posteriormente vamos a poderles presentar de la mano de Ale, Héctor y algunos otros ponentes que tienen bastante experiencia en el tema de la consultoría empresarial. Pues yo con esto me despido. Ale, Héctor, un gustazo, feliz Navidad y sobre todo un próspero año nuevo a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Gracias a todos los que se Buenas conectaron. noches. Y nos vemos el próximo año. Noches. Fuerte Hasta el próximo año. abrazo.